Hola amigos, buenas tardes. Son las 3:06, hora española. Soy Alex Arroyo y este es tu programa sobre desarrollo personal y profesional. Esto es Las Leyes del Éxito. Las Leyes del Éxito, un programa destinado al desarrollo personal y profesional, dirigido y presentado por Alex Arroyo, con el patrocinio de Natural Aloe Vera. ¿Cómo estáis amigos? En el día de hoy vamos a dedicar el programa íntegramente a resolver esas dudas, esas inquietudes que semanalmente me estáis remitiendo a través de mi blog, de mi página web de lasleyesdelexito.com. Sin más dilación voy a dar inicio a la primera pregunta, que me la hace Marta Marín. Me escribe Marta desde Guayaquil, en Ecuador, y me plantea que quisiera preguntarte qué método recomiendas para vencer los miedos, sobre todo cuando son cuestiones que he tenido desde pequeña y que no están basados en experiencias negativas que haya tenido. Marta, lo primero que te tengo que decir es que en afrontar los miedos sería la primera cuestión. Es decir, antes de afrontarlos, tienes que plantearte una sencilla cuestión, pero muy poderosa, que es cualquier situación que tú estás sosteniendo a nivel mental a través de pensamientos repetitivos conducen a una serie de emociones que, como en este caso concreto que me comentas, son emociones que nos limitan, como la del miedo, ¿no? Sin duda, una de las emociones que crea más barreras o resistencias en las personas a la hora de tomar acción. Lo que suele funcionar muy bien, Marta, porque yo lo he experimentado a través de muchísimas personas, tanto en consultas como en talleres presenciales, es hacer una lista, hacerte las preguntas de todas aquellas cosas que pudieran ocurrir en caso de que finalmente acabara desembocando una situación en lo peor que puede ocurrir. Es decir, hazte pregunta por pregunta de las situaciones que se pueden desencadenar y cómo te sentirías o a qué conduciría esa situación. Esto, aunque pueda parecerte paradójico, es muchas veces un arma, una herramienta que lo que consigue es precisamente desbloquear. Porque cuando mentalmente tomas la tranquilidad de observarte en esa situación, a veces esas emociones, como en este caso tuyo de miedo, esa preocupación, esas inquietudes que suelen estar basadas en el futuro, porque como bien me dices, además en tu caso me lo pones muy bien para hacerte este planteamiento, porque me dices que esa situación no está basada en experiencias previas que has tenido en el pasado, con lo cual es una conducta puramente imaginaria, ya que no está basada en la experimentación, te va a servir muy bien situarte mentalmente en esa situación de la que estás precisamente deseando evitar. Entonces, haz estas sencillas pero poderosas preguntas, como te decía antes. Si ejecuto estas acciones que me provocan este miedo, ¿cómo voy a sentirme? ¿A qué me pueden llevar? ¿Qué me van a proporcionar? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué puede ser lo peor que pueda pasar en esta situación? Esto te ayuda a tomar una perspectiva muchísimo más elevada de esta situación que a día de hoy estás afrontando con miedo y te va a dar la valentía y la voluntad para actuar en el único ámbito donde puedes experimentar cambios reales, cambios efectivos, que es el pasar a tomar iniciativa, pasar a tomar acción. Entonces, en definitiva, te diría que una vez hayas hecho esta parte previa del análisis de la situación y del desglose de cada uno de los puntos que vas a afrontar, es tomar acción. Solo puedes vencer el miedo afrontando el miedo, no evitando esas circunstancias que te van a poner enfrente de él. Te voy a poner un ejemplo sencillo, pero creo que va a ser ilustrador. Por ejemplo, con las técnicas de liberación emocional, el miedo es una emoción que obviamente he tenido que abordar muchísimas veces con numerosas personas. Y me he encontrado miedo pues, a diferentes situaciones de la vida, pues desde miedo a la oscuridad, a miedo a entrar en un ascensor, a miedo a volar, a miedo a nadar, etcétera. Una vez hacemos el desglose, como te comentaba antes, de cada una de estas pautas de análisis sobre la situación que nos puede reportar, el siguiente punto es enfrentarnos de una forma suave, de una forma gradual, a eso que te provoca el miedo. En este caso, pues sería entrar en un ascensor acompañada o meterte en el agua acompañado, subir a un avión acompañado, para que poco a poco esa situación vaya diluyéndose. Pero siempre tiene que haber un punto
de confrontación con esa situación. Si previamente has hecho este trabajo mental de análisis, esa confrontación no va a resultar para nada agresiva, no va a resultar dañina. Simplemente es que estás tomando la iniciativa para poder ir venciendo de una forma gradual y paulatina esa situación que a día de hoy está obstaculizando tu desarrollo o tu progreso. Y sin duda el miedo es una cuestión que nos paraliza muchísimas veces. Pero no queda otra, Marta, como te digo, de llegado a un punto de avance en la situación mental y emocional, de ponerte delante de esa situación y afrontarla desde una óptica mental muchísimo más elevada. Y te aseguro que absolutamente todos los miedos pueden vencerse si trabajas con persistencia para ello. La segunda cuestión me la plantea Sonia Rojas, me escribe desde Medellín, en Colombia, y me dice: te felicito por tu programa. Te sigo todas las semanas y aprovecho para preguntarte tu opinión sobre las creencias limitantes sobre el dinero. ¿Por qué crees que es uno de los asuntos sobre los que hay más bloqueos? No es mi caso, pero ayuda a otras personas a superar sus barreras y veo que con los temas financieros sobre todo es muy complicado. Tienes razón, Sonia, es de los temas, yo te diría más, no te diría que es de los temas más complicados o más complejos, yo te diría que es el que más. Personalmente es el ámbito, es la temática en la que he encontrado mayor número de resistencias, de bloqueos, de limitaciones en la esfera mental de las personas, ¿no? Hay muchísimos motivos. Te aconsejo que veas, creo que fue nuestro primer programa de radio hace ya unos meses, donde invitamos a diversos tertulianos y estuvimos abordando esta temática con una profundidad muchísimo mayor de la que voy a hacerlo al contestar tu pregunta, ¿no? Pero si tuviera que resumirlo en un concepto sencillo y específico, te diría que el inconsciente colectivo tiene muchísimo poder en todos los ámbitos, por supuesto, pero más en la faceta del dinero, ¿no? Piensa que la gran parte de la vida de las personas está destinada a la consecución o a la obtención de dinero. Necesitamos el dinero en nuestra sociedad para cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Vivimos en una sociedad que está regida por los valores económicos. No vamos a entrar ahora en detalle si eso es correcto o no es correcto, si se podría hacer de otra forma, pero es la sociedad que a día de hoy tenemos en la mayoría de países, una sociedad basada en el capitalismo, ¿no? Y en base a eso, la mayoría de pensamientos de las personas están conduciéndose de forma muchas veces inconsciente a la consecución de ese dinero, ¿no? Del bienestar material. Esta es la cuestión por la cual la inmensa mayoría de personas, de hecho, voy a planteártelo desde otro enfoque. Hay diversos estudios que se han hecho incluso en universidades por el tema de neurología, en los cuales se ha llegado a la conclusión de que hay dos temáticas sobre las que las personas estamos mayormente enfocados a nivel mental en la mayor parte de nuestro quehacer cotidiano, en la mayor parte de las horas del día, ¿no? Una es la esfera económica, la obtención del dinero, la parte material, y la otra es sobre nuestro cuerpo, ya sea porque nos preocupan las dolencias que podamos tener o ciertas enfermedades o queramos conservar la salud, o simplemente en aspectos mucho más triviales como la parte estética, las personas, por ejemplo, que quieren adelgazar, ¿no? Entonces, tu pregunta está muy bien encaminada porque, como te digo, tanto todo lo que atañe a los pensamientos sobre el cuerpo, sobre el organismo, como la esfera económica, son los aspectos que a nivel mental las personas dedicamos más pensamientos. Y te recuerdo que las personas tenemos a lo largo del día, según los neurólogos, cerca de 60.000 pensamientos diarios. Entonces, la faceta económica ocupa gran parte de estos 60.000. Como te decía antes, Sonia, el inconsciente colectivo tiene un peso específico muy importante aquí. El inconsciente colectivo consiste en que cuantas más personas están enfocadas, prestando su atención a determinados conceptos o ideas, más sencillo resulta que más personas sigan enfocándose y sumando pensamientos a esa corriente que por supuesto es masiva, ¿no? Porque si estamos hablando que en el planeta hay cerca de 7.000 millones de personas y obviamente el tema del dinero es un tema que le preocupa a la inmensa mayoría, pues obviamente esto crea una corriente tremenda de pensamiento que en la mayoría de los casos, como tú bien me dices, como estás tratando también a otras personas por tu labor profesional, en la mayoría de ocasiones se realiza desde una óptica de limitación, de carencia, ¿no? Hay vías específicas, tratamientos, talleres y conocimientos específicos para abordar estas creencias
que, como bien sabes, a la inmensa mayoría de personas bloquean y limitan, y poder ir transformándolas de forma gradual para crear una conciencia de prosperidad y abundancia, no solo en el ámbito económico o material, que es en el primero que se piensa cuando mencionamos esta palabra, ¿no? La palabra prosperidad o la palabra abundancia, por ejemplo, sino abundancia tiene un concepto mucho más genérico y mucho más holístico, porque engloba todos los aspectos de nuestra vida, y obviamente la parte económica, aunque es muy importante, solo es uno de ellos. Seguimos con otra consulta, en esta ocasión desde Santiago de Chile. Me escribe Silvia Serrano y me dice: Silvia, Alex, hace mucho tiempo que te sigo y me encantan tus artículos y vídeos, pero hay un tema que nunca has abordado y es el mundo de los sueños. ¿Puedes hablar sobre ellos? Sobre todo me gustaría saber tu opinión sobre los sueños premonitorios, porque yo he tenido varias experiencias y no tengo explicación racional para ello. Bueno, Silvia, el mundo de los sueños es un mundo que a mí particularmente, personalmente, me apasiona, y es cierto, tienes razón, no lo he mencionado nunca por supuesto, en el programa y tampoco en mi blog, y bueno, me das una buena idea para poder hacer próximos artículos, que sin duda es un tema el que hay muchísimo para abordar y para tratar en profundidad. Como no tengo un conocimiento empírico o científico en base a los sueños, voy a comentarte tanto mis propias experiencias como experiencias que he tenido con diversos clientes, ¿no? Con los que sí que hemos podido trabajar en el tema de los sueños y observar cómo los sueños influyen en el devenir cotidiano, en las experiencias que posteriormente se manifiestan en nuestra vida. Verás, voy a ponerte diversos ejemplos. Yo a través de los años he llegado a la conclusión de que hay una parte que sí que es racional y que puedo demostrarte, porque de hecho a nivel científico ya se sabe, ¿no? En las horas de vigilia, las horas cuando estamos despiertos, estamos concentrados en nuestra dimensión de tiempo y espacio. Esto es obvio, ¿no? Y ahí es donde estamos creando. Si sigues el programa, supongo que sabrás que siempre hago muchísimo hincapié en que nuestra programación mental y el enfoque de nuestros pensamientos es la base sobre la cual se está creando nuestras próximas experiencias, nuestras experiencias futuras. En base a nuestro pensamiento estamos creando y constituyendo nuestras experiencias de vida y también lo que llamamos nuestra realidad. ¿Qué ocurre? Que en las horas de sueño, este enfoque de la conciencia en esta dimensión de tiempo y espacio desaparece. Nuestra conciencia ya no está propiamente en esta dimensión y por tanto no estamos creando. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que entonces se está manifestando en esta etapa de los sueños? Pues a través de muchísimas personas con las que he tratado, nos hemos dado cuenta que todo lo que sí que estás generando en las horas de vigilia, en la que estás consciente, estás generando una corriente de pensamientos y una corriente de energía que más tarde se va a transformar en experiencias concretas que tú vas a poder vivir, aquello que llamamos la realidad. Bueno, entonces, ¿cómo es posible darnos cuenta de cuál es la corriente, cuál es la tendencia que vamos a manifestar antes de que se manifieste? Pues hay dos temas o dos aspectos muy importantes para poder observarlos antes de que se manifieste. Uno son las emociones. Si sigues el programa habitualmente, como me dices, tendrás varios vídeos y también en mi blog hay infinidad de posts sobre estos temas, ¿no? Siempre digo que las emociones son la señal o el indicativo de lo que estás creando en tu vida, de lo que previamente has creado con la acción mental, con la acción de los pensamientos. Y la emoción es el indicador que te está mostrando hacia dónde vas. Si tú no modificas tu corriente mental, tu corriente de pensamientos, las emociones, tal como te sientes a día de hoy, te están mostrando lo que vas a manifestar en breve. ¿Correcto? De igual modo, puedes actuar y puedes analizar esto con los sueños. De ahí que muchísimas personas tengan sueños premonitorios. Hasta la fecha, lo que yo he vivido con la mayoría de clientes no es que tengamos un destino prefijado y que aquella cosa que tú estás soñando va a pasar sí o sí, como algo que ya está preestablecido. Ocurre que el sueño te está mostrando, al igual que las emociones en la etapa de vigilia, te está mostrando cuál es la dirección, cuál es la tendencia, qué dirección sigue esa corriente mental, esa corriente de pensamientos que tú estás siguiendo mientras estás despierta. Y como los pensamientos acaban desembocando en unas acciones concretas en tu realidad, los sueños es una forma
muy sencilla y a veces divertida también de comprobar qué es lo que estás sosteniendo a lo largo del día. De forma fácil observarás que las personas que en su día a día están viviendo una especie de caos, de problemas, de agitaciones, de preocupaciones, usualmente dormirán mal. Y no solo duermen mal en el aspecto físico del organismo, de no descansar, sino que muchas veces eso se traduce en pesadillas o en sueños malos, ¿no? En experiencias que están viviendo durante las horas de sueño que son desagradables. Eso es solo el reflejo de lo que están viniendo observando en su época de conciencia plena durante las horas de vigilia, durante las horas que están despiertos. Por tanto, como te digo, los sueños es un indicador, como lo son también las emociones. La única diferencia es que los sueños se están manifestando cuando retiramos nuestra conciencia, como te digo, de la dimensión tiempo-espacio, y las emociones lo son mientras estamos despiertos. Pero la puedes utilizar de guía. Si no te gustan los sueños que estás teniendo, empieza a cambiar tu programación mental. Porque también verás que hay muchísimos sueños que se tienen igual que los sueños premonitorios y no acaban cumpliéndose. Y es porque consciente o inconscientemente hemos cambiado nuestra forma de actuar. Y recuerda que la primera actuación que tenemos antes de la física es la mental, la que llevamos a cabo en la parcela de nuestra mente a través de lo que continuamente estamos pensando. Y ahí es donde tenemos que prestar muchísima atención, Silvia, y no siempre lo hacemos. Seguimos, amigos, con otra pregunta, en esta ocasión de Álvaro Montesinos. Me escribe desde Madrid, en España, y me dice: hola Alex, quisiera saber tu opinión sobre Dios y las religiones, y si no es entrometerme mucho, si tú personalmente eres practicante de alguna. Álvaro, es una pregunta muy directa, y la he escogido porque sabéis que siempre hago preguntas muy genéricas sobre las temáticas que la inmensa mayoría de personas pueden estar preocupados, ¿no? O que hay un mayor interés general. En tu caso, Álvaro, no ha sido así, porque no recuerdo si me han hecho esta pregunta de una forma tan directa como tú, pero bueno, te agradezco esta sinceridad o esta forma tan directa de abordarme, y también te contesto con mucho gusto, no hay problema. Es un tema, Álvaro, en el que hay muchísimo para hablar, también daría para hacer varios programas, ¿no? Porque el simple concepto de mencionar la palabra Dios, igual que la palabra dinero, ya crea barreras y prejuicios en las mentes de la mayoría de personas, ¿no? El concepto de Dios o de lo absoluto es algo que difícilmente con palabras puede abordarse, pero como tendemos a ponerle etiquetas y nombres a todo, pues hay que hacerlo de alguna manera, ¿no? Yo entiendo a Dios como la energía que ha creado todo. También la puedes llamar la fuente universal sobre la cual se ha expandido todo el universo, toda la creación. Y de esta fuente universal se ha producido toda la creación de la cual observamos, la física, y la creación que no observamos, que es de índole no física, ¿no? Que de hecho, bueno, según mi creencia, es donde provenimos todas las personas, del mundo no físico. Mientras estamos en el mundo físico, como te digo, sobre esa fuente de poder, esa fuente de energía, que yo la concibo como un ente poderosísimo, como una energía de amor, pues ya sabes que hay infinidad de teorías, y como tú me indicas, se han creado infinidad de religiones, ¿no? Pero es obvio observar con un sencillo análisis que las religiones no las crea Dios, sino que las crean los hombres. ¿Y en qué acaban convirtiéndose las religiones? Y que conste que yo respeto a todos los practicantes de ellas, ¿no? Pero acaban convirtiéndose en estructuras de poder. ¿Por qué? Porque las religiones las forman las personas. Y las personas, obviamente, no somos perfectas. Tenemos nuestras virtudes, también tenemos nuestras debilidades, y como cualquier institución, como cualquier empresa, como cualquier grupo, hay actuaciones que son adecuadas y actuaciones que dejan de serlo, ¿no? Y las religiones están formadas también por personas. Yo particularmente no profeso ninguna religión. Me gusta decir que lo que intento profesar, porque a veces tampoco es tan sencillo, intento hacerlo, es cumplir con una filosofía de vida. Y es una filosofía que es muy sencilla, ¿no? Que es no hacer a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Esa es la filosofía que puedo decir que intento practicar todos los días, ¿no? Y creo que es algo que si todos practicáramos, pues el mundo sería muy diferente al mundo que tenemos hoy en día, ¿no? En el cual vemos que estamos sumidos en luchas de poder continuas, ¿no? Pero como te digo, no soy practicante de ninguna religión, aunque respeto a todas, porque creo que todas tienen algo bonito para aportar al ser humano en esta parte de desarrollo personal y espiritual, que es lo que a mí particularmente me llena y es mi propósito de vida.
La siguiente cuestión, amigos, me la hace Carlos Nalón, me escribe desde Barcelona y me dice: Alex, llevo muchos años practicando diversas disciplinas en el ámbito del desarrollo personal y he visto en tu blog que practicas meditación. Me gustaría preguntarte qué tipo de ellas es la que recomiendas. Bueno, Carlos, hay muchísimas. Casualmente esta semana creo que he hecho un post, creo que ha sido esta semana, el lunes, hice un post precisamente de meditación porque hay, igual que tú, muchísimas personas que me consultan hacia este tema. Es un tema, Carlos, en el que hay también mucha controversia, ¿no? Porque también hay mucha confusión basado sobre todo en lo que es el campo de las medicinas tradicionales de Oriente, todo el campo del mundo asiático en el cual no estamos acostumbrados nosotros y a veces se ve el mundo de la meditación como mucha parafernalia, ¿no? Es algo muy sencillo la meditación, Carlos. La meditación, particularmente, yo utilizo básicamente dos tipos de meditación, ¿no? Una que es con la que me inicié hace años, que es la de detener el parloteo mental. Porque en sí, para mí como principio básico, esa es la meditación. Piensa que estamos en una sociedad, sobre todo la sociedad occidental, en la que hay muchísimo ajetreo mental, lo que en psicología denominamos la parte del diálogo interno o parloteo mental. En la mayoría de personas esto está agitado, ¿no? Las personas están con un diálogo mental que tiende a dispersarse, cuesta focalizar la atención en un aspecto, la mente suele divagar y de ahí vienen muchísimas disfunciones en la vida de las personas, ¿no? El estrés, las preocupaciones, diversas patologías que acaban desembocando incluso en el ámbito físico, en el ámbito del organismo. Entonces, lo primero que nos da la meditación es esta pauta de quietud, de paz, de ecuanimidad, de centrarte en definitiva y de conectar con tu verdadero ser. Esto lo puedes hacer de una forma sencilla. Yo suelo recomendarlo de forma genérica para quien no es practicante habitual en el ámbito de la concentración mental. Entonces, ¿qué puedo recomendarte, como me dices? Pues bueno, si nunca has practicado meditación o no eres practicante asiduo, te diría que hay muchas técnicas, pero en primer lugar, para intentar conseguir esta quietud, esta paz mental que es tan necesaria en los tiempos que corremos, ¿no? Y esto, Carlos, lo puedes hacer de una forma muy sencilla. Cosas tan sencillas como coger un vasito de agua, meter una piedrecita dentro y centrar tu atención durante 15 minutos en la piedrecita. Lo puedes hacer también concentrándote en el corazón de una flor, una rosa, por ejemplo. Lo puedes hacer también concentrándote en el funcionamiento de la respiración, en los movimientos de inhalación y exhalación del aire. Ya ves que son ejercicios muy sencillos. Lo importante es que lo hagas estando cómodo, estando tranquilo, en una habitación donde haya buena temperatura, donde no hayan ruidos, que estés con la espalda recta, en un estado de calma y de tranquilidad, y durante 15 o 20 minutos puedes iniciarte con estas prácticas. Si lo haces de una forma asidua, siempre recomiendo, como cualquier hábito, que se haga a una hora fija. Suelo recomendar la primera hora de la mañana. ¿Y por qué recomiendo la mañana? Porque es la hora que tenemos menos resistencias. Piensa que a lo largo del día, cuando ya estás inmerso en tu quehacer cotidiano, seguramente irás acumulando resistencias en base a tu día a día, ¿no? A las preocupaciones del día a día, a las obligaciones. Las personas vamos acumulando resistencias a lo largo de la jornada. Si haces la meditación a primera hora, es como empezar el día ya encauzado, ya de una forma armónica para lograr tus propósitos, y verás cómo ese día, con el paso del tiempo, se desarrolla de una forma mucho más armónica, mucho más feliz, mucho más en sintonía a tu bienestar. Con estos 3 simples pasos puedes iniciarte con la meditación o la concentración mental. Hay muchísimos más pasos, ¿no? Y meditaciones muchísimo más elevadas en cuanto al ámbito de interiorizarse. Pero creo que con esto puedes empezar y, como te digo, Carlos, solo 15 o 20 minutos diarios pueden transformar tu vida si lo practicas asiduamente. Amigos, vamos un momentito a consejos publicitarios y seguido, en breve volvemos. ¿Conoces los beneficios de la aloe vera? Una planta milenaria de grandes propiedades para tu salud. En Natural Aloe Vera lo sabemos bien porque llevamos años ayudando a las personas a través de esta maravilla de la naturaleza. Llámanos a 931-287-100 o visítanos en naturalaloevera.es. Si deseas formar parte de nuestro grupo, también puedes ser uno de nuestros distribuidores en todo el mundo. naturalaloevera.es.
Porque no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión, en SRN Design nos encargamos de que tu negocio cause la mejor impresión dentro y fuera de la red. Diseño, creatividad e impresión de folletos, tarjetas, blogs y páginas web con la máxima calidad y a precios low cost. Llámanos al 668-810-808 o visita nuestra web srndesign.es y te ayudaremos a crear la mejor impresión. Asesor de seguros Enrique Olmedillo. Los mejores precios del sector y el mejor servicio. Con una experiencia de más de 20 años en el mercado. Antes de renovar tu seguro, consúltanos o pídenos información para proteger tu hogar, negocio, vehículo. También disponemos de toda la gama de seguros personales, baja laboral, accidentes o vida. Asesor de seguros Enrique Olmedillo. Estamos en calle Fonería 34 Primero Tercera en Barcelona. Teléfono 932 968 322 932 968 322. ¿Te gustaría conocer tu historia familiar? En abuelin.com nos encargamos de buscar quiénes eran tus antepasados, sus nombres, dónde nacieron, a qué se dedicaban y los representamos en un precioso cuadro. El árbol genealógico es un regalo personalizado, original y para siempre. Visita nuestra web abuelin.com o llámanos al 933 339 734. ¿Te imaginas una compañía que englobara 3 negocios tan potentes como el sector inmobiliario, el vacacional y la venta directa? Pues deja de imaginar, porque Real Home Today lo hace realidad. Conócenos y descubre cómo puedes lograr importantes incentivos por recomendar nuestros productos y servicios, dinero, viajes e incluso tu propia vivienda. Real Home Today, tu hogar al alcance de tu mano. Visítanos en realhometoday.com. En Quietamente ofrecemos terapias naturales y cursos de Ayurveda, lectura corporal, meditación. Si quieres salud y bienestar, puedes conseguirlo si sabes cómo. Para tus consultas en Barcelona o Vic, llámanos al 938-891-661, 938-891-661 o visita quietamen.com. ¿Quieres disfrutar de la presencia de Alex Arroyo en tus conferencias, reuniones o eventos? Liderazgo, formación y motivación para profesionales, empresas y organizaciones. Alex Arroyo. Alex Arroyo inspira a las personas al cambio a través de herramientas prácticas, poderosas y transformadoras. Visita alexarroyo.net o la web del programa lasleyesdelexito.com. Seguimos, amigos, con otra pregunta. En este caso, desde aquí, desde España, me lo hace Javier Cámara y me escribe desde Valencia. Me dice Javier que he leído un artículo tuyo sobre asumir la responsabilidad personal y estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué crees que tenemos esta tendencia a no asumirla? Javier, también muy interesante tu pregunta, ¿no? En diversos artículos hemos hablado de este concepto, ¿no? La tremenda importancia de asumir la responsabilidad personal. Y mira, el otro día reflexionaba sobre este tema cuando seleccioné también tu pregunta y me acordaba de las conductas habituales que hay en los niños, ¿no? Obviamente, como todo en la vida, hay excepciones, pero observa esta conducta y verás qué curioso para darte cuenta que es algo que probablemente ya llevamos inmerso en nuestros genes, ¿no? Cuando tú a un niño, hay un grupito de niños y hay alguien que ha tirado cualquier objeto o ha derramado agua o cualquier pequeña travesura y una persona adulta pregunta ¿quién ha sido? Difícilmente vas a ver que hay el niño, el que ha sido el responsable, que va a levantar la mano y va a decir he sido yo, ¿no? Incluso la respuesta natural de la mayoría de niños, ¿cuál es? El culpabilizar a otras personas, ¿verdad? Esto lo habréis observado, amigos, en las conductas de los niños. Obviamente, como digo, no todos los niños actúan así, pero sí la inmensa mayoría. Esto ya lo hacemos en la etapa infantil. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que cuando vamos creciendo, tenemos tan interiorizado esto que lo sencillo, lo que nos parece natural, lo que estamos acostumbrados a hacer, porque se ha convertido también en un hábito de vida, es exteriorizar y externalizar la responsabilidad. No me gusta utilizar nunca la palabra de culpa porque considero que tiene un sentido mucho más peyorativo y me gusta más utilizar la palabra responsabilidad, ¿no? Asumir siempre la propia responsabilidad. ¿Por qué no lo hacemos? Pues, como bien te digo, siempre es más sencillo externalizarla a terceros que asumirla como propia. ¿Por qué? Porque no queremos asumir que nos podemos equivocar. No queremos asumir que podemos cometer errores, pero solo en los errores viene el aprendizaje.
Es imposible crecer en ningún ámbito de la vida sin cometer errores. Es sencillamente imposible. Crecemos precisamente a base de cometer errores y a través de ellos es que nos vamos superando. Observa también, ya que te ponía antes el ejemplo, en la etapa infantil, ¿no? Cuando somos pequeñitos y estamos gateando, ¿cómo conseguimos andar? A base de levantarnos, tropezar, caer, volver a levantarnos, volver a caer, volver a levantarnos, así y una y otra vez, ¿no? De forma repetitiva, hasta que creamos el hábito ya de una forma sencilla y cotidiana de poder sostenernos sobre nuestros dos pies, sobre nuestras dos piernas y poder andar. Pero si no hubiera sido a través de esa repetición continuada de errores, que es la que nos llevan al logro, no se consigue nada en la vida. Del mismo modo en la época de adultos. Lo que ocurre es que en la época de adultos, como bien te digo, la mayoría de personas no están dispuestas a asumir esta responsabilidad personal como propia y siempre la ceden o la externalizan a los demás. El ámbito de la política, de hecho, es un caldo de cultivo para ellos, ¿no? O has visto muchísimos políticos que asumen su responsabilidad. Te digo lo de la política como una broma, ¿no? Pero lo puedes observar en todas las facetas de la vida de las personas de adultos. Y esa es la razón fundamental, ¿no? Es difícil para la mayoría de personas asumir los errores propios y aceptar, por tanto, esta responsabilidad que únicamente a cada uno de nosotros nos implica en base a los actos que hemos llevado a cabo. Sigo con María del Mar Espinosa, en esta ocasión desde Acapulco, en una ciudad preciosa en México, ¿no? Me dice: quisiera saber tu opinión sobre el juicio a los otros, pues existen algunas corrientes filosóficas que inducen a no hacerlo, y al ser algo tan habitual en la conducta de las personas, tengo muchas dudas sobre cómo actuar respecto a ello. María del Mar, también es una pregunta la tuya que da para hablar largo y tendido, ¿no? Yo no estoy especialmente de acuerdo con este planteamiento, María del Mar. Permíteme que discrepe, ¿no? Y sí que es cierto, como bien dices, que hay muchísimas corrientes filosóficas y religiosas, por supuesto, que nos inducen a no juzgar. Pero la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué implica o qué significa realmente juzgar? Porque es que el acto de juzgar yo creo que es totalmente inherente a nuestra conducta, a nuestro comportamiento. Y lo vas a entender de una forma muy sencilla, María del Mar. Cualquier tema, absolutamente cualquier tema sobre el cual tú te formas una opinión, ya implica que estás emitiendo un juicio. Supongo que se entiende este concepto, ¿no? Absolutamente todo sobre lo que tú estás opinando y a la hora, por ejemplo, de tomar elecciones, de tomar tus decisiones, mira qué sencillo es observar esto. Para que tú tengas un deseo o hayas tomado una decisión o una elección consciente o inconsciente en tu vida, has tenido que preferir una cosa y obviar o desestimar otra. Es sencillo de entender desde esta óptica, ¿no? ¿Esto por qué se produce? Porque estás emitiendo una opinión sobre aquello que estás decidiendo o sobre aquello que estás eligiendo. Esto es lo que te permite tener criterio para elegir una cosa y desestimar la otra. Y eso también implica emitir un juicio, ¿no? Entiendo que tu pregunta va un poquito por la vía del enjuiciamiento en cuanto a las conductas que puedan ser no admitidas o no seguidas por nosotros, ¿no? Y esto es otra cuestión. Es decir, las personas tenemos tendencia a que si las demás personas no están en línea mental, emocional o de actuación con nuestros propios parámetros, entendemos que están equivocadas o en algunos casos que esas personas ya son malas. De hecho, muchos conflictos, muchísimas guerras vienen por este concepto, ¿no? Que el otro piensa diferente que yo, el otro tiene diferente color de piel que yo, el otro tiene diferente idioma que yo, el otro vive en una nación diferente que la mía. Pero el juicio, como te digo, no tiene nada que ver con esto. Lo que es el juicio puro supone formarte una opinión sobre cualquier tema. Y todo juicio también viene producido por la observación que tú haces. Y la observación que tú haces viene precedido por la perspectiva desde la cual observas. A medida que tu perspectiva es más elevada, por tanto más global y más objetiva y menos
limitada, menos subjetiva, también puedes hacer pues un juicio, digamos, más racional. Pero el juicio, como te digo, no deja de ser formarte una opinión sobre algo. Particularmente lo que yo procuro evitar y recomiendo siempre a las personas en los talleres formativos y en los cursos es no caer en la crítica destructiva a los demás, que es una cuestión muy diferente, ¿no? El formarte una opinión para poder discernir, para poder marcar tus propios criterios, y el caer en la crítica que a nivel social, desgraciadamente, está tan en boga, ¿no? De hecho, muchísimos medios de comunicación y muchísimas tertulias televisivas son claro ejemplo de ello, ¿no? Donde muchas veces las personas se convierten en víboras o en animales que intentan destrozarse unos a otros verbalmente, ¿no? Desde ese punto de vista, obviamente no comparto el juicio, pero como te decía al inicio, desde el punto de vista de observar, de crearte un análisis para crearte una opinión y un punto de elección o de decisión en base a ello, pues es necesario el juicio, porque sin él no se puede ejecutar esta labor. La siguiente pregunta me la hace Alfonso Galván, en esta ocasión desde Chicago, en Estados Unidos, donde aprovecho para saludar a todos los amigos que tenemos, que me consta que me escribís muchísimos desde Estados Unidos, y entiendo que será también a través del canal de YouTube por el cual seguís el programa en diferido. Me dice Alfonso que te he escuchado en varios vídeos del programa hablar sobre la importancia del enfoque mental en nuestros propósitos, y conozco bien la teoría, pero quiero preguntarte cómo es posible hacerlo cuando todos los condicionantes los tengo en contra y no dependen de mí modificarlos. Bueno, Alfonso, es un poquito compleja tu pregunta, porque habría que ver cuál es tu realidad, cuáles son tus condicionantes y, fundamentalmente, cuál es tu corriente mental, cuál es tu programación mental, cuáles son los pensamientos predominantes que sostienes en tu mente. Es cierto lo que me dices, absolutamente siempre puedo cambiar mi realidad, porque me dices que conoces bien la teoría, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacerlo de forma práctica? Voy a responderte a tu pregunta. Mira, yo suelo responder a quien me hace esta pregunta al igual que tú. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo de que no siempre podemos cambiar las circunstancias. Lo que sí que podemos es aprender de esas circunstancias para que no vuelvan a reproducirse en nuestra realidad. Lo que tú me preguntas es como una persona que va con un coche sin frenos a 200 por hora, ve que se está acercando a un muro y entonces me pregunta, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo cambio mi realidad? Eso es lo que tú me estás preguntando. Cuando estás inmerso en una situación en la que ya hay una corriente, hay una inercia, hay una tendencia que viene marcada por lo que previamente se ha creado, pues no siempre vas a poder solventar esta situación de forma favorable o reconducirla hacia un camino que sea de bienestar o satisfactorio para ti. Estoy de acuerdo contigo, no siempre puedes hacerlo, pero lo que sí que puedes hacer, y de una forma siempre, tampoco radical, te reitero, siempre paulatina, gradual y con el paso del tiempo, es empezar a cambiar tu programación mental. Porque lo que sí que puedo asegurarte que la inmensa mayoría de esos condicionantes que tú me dices que tienes hoy se producen porque previamente en tu esfera mental has estado orientado hacia pensamientos que no eran de bienestar. Obviamente la inmensa mayoría de personas, por no decir el 100%, no deseamos crear experiencias negativas. Obviamente nadie de una forma deliberada y consciente está atrayendo a su vida experiencias desagradables, experiencias que no quiere manifestar, que no quiere experimentar, perdón. Pero es que esto no se produce de una forma consciente. Piensa que la inmensa mayoría de nuestras creencias y de nuestros pensamientos los estamos teniendo de forma inconsciente. Te lo diré de otra forma, no tenemos ni la más remota idea de lo que estamos pensando en el día a día. Y como no tenemos control sobre nuestra actuación mental, acabamos pensando que aquello que desemboca en realidades, en nuestra experiencia, o pues ocurre de una forma aleatoria. Pero esto no es así. Es siempre la creación mental la que crea. Pero no somos conscientes de ello. Como le decía antes al anterior amigo, por eso es tan importante la meditación, para tomar conciencia de cuáles son nuestros pensamientos y poder aquietar la mente para posteriormente sí redirigirla hacia los pensamientos que sí que deseamos que se manifiesten en nuestra vida, pero ya desde una óptica de conciencia, de una forma deliberada y plenamente enfocada a lo que sí deseamos conseguir.
Cristina Contreras me pregunta desde Girona, cuando una persona está depresiva, ¿qué sistema recomiendas? Te lo pregunto por un familiar mío que aparentemente no tiene problemas graves en su vida, pero está permanentemente con una conducta pasiva y a menudo muy deprimido. Cristina, ya que hablábamos antes del juicio, aquí también estás emitiendo tú un juicio y perdóname la licencia, ¿no? O una opinión. Y obviamente entiendo que desde el cariño, desde el amor que tendrás a esta persona, ¿no? Pero fíjate bien en el planteamiento de tu pregunta, ¿eh? Me dices, aparentemente no tiene problemas graves. Tú estás haciendo esta observación desde tu ángulo, desde tu perspectiva, con tu visión, desde tus ojos. Pero lo importante es cómo lo vive esa persona, cómo lo siente esa persona, cómo lo observa esa persona. Tú no puedes crear en su experiencia y únicamente son sus pensamientos los que están conduciendo su vida. Todas las depresiones vienen conformadas porque previamente en la esfera mental las personas han estado sosteniendo de forma repetitiva pensamientos en detrimento a las cosas que quieren experimentar. Y pensamientos tóxicos o negativos, con el paso del tiempo, acaban conformando emociones tóxicas o negativas. Y de hecho, los estados depresivos ya es el sumum de ellos, ¿no? Cuando estos han sostenido por muchísimo tiempo. Piensa que esto es muy fácil de observar porque obviamente hay personas que caen en una depresión de una forma súbita. Voy a ponerte un ejemplo radical, ¿no? Pero a veces cuando un ser querido fallece, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los estados depresivos no vienen de una forma espontánea o tan rápida. Suelen acumularse a través del tiempo, como te digo, por estos cúmulos de pensamientos negativos que con el tiempo han llegado a conformar como una nube por la cual la persona está conformando un universo únicamente de preocupaciones, de negatividad, que acaban conformando un hábito que en definitiva es este estado depresivo, ¿no? No me gusta profundizar en este tema si no conozco a la persona, porque obviamente todos estos temas son para hablarlos personalmente con la persona en sí y valorar qué parcelas de su vida pueden estar afectadas, ¿no? Esto es un punto muy importante porque se tocan temas y adentramos en temas muy personales y en ocasiones muy íntimos. Pero te aseguro que con el tratamiento mental adecuado y trabajando, orientando a la persona hacia aspectos de motivación y de satisfacción en su vida, de la depresión se sale, como he tenido innumerosos casos, la evidencia de ello, ¿no? Al haberlos tratados en consulta personal y también en muchísimos talleres. La siguiente cuestión me la hace Consuelo Pérez desde Cartagena, en España, y me plantea cómo es posible orientarnos a nuestros objetivos cuando no tenemos bien definido lo que queremos. En mi caso me resulta muy difícil motivarme, pero también veo a otras personas que se motivan fácilmente y si no obtienen resultados rápidos caen en frustración o abandonan su objetivo. Consuelo, sí, te diría, estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento y es algo que, como bien sabes, también he estado, y de hecho sigo trabajando en el ámbito de la formación para equipos comerciales en muchas ocasiones, y es algo que se observa muchísimo en las redes de personas, sobre todo orientadas al mundo comercial, ¿no? ¿Qué suele ocurrir en esta vía? Pues que las personas se motivan, y esto yo le llamo el efecto del cava o el efecto del champán. Ocurre como la espuma, ¿no? Sube de forma muy rápida, pero tan rápido como sube, de igual modo caen. ¿Pero por qué ocurre esto? Que es la pregunta específica que tú me planteas. Pues ocurre en la inmensa mayoría de casos porque las personas no tienen muy bien definido lo que desean. Y lo más importante, ¿qué beneficio van a experimentar en sus vidas cuando eso que desean o dicen desear vaya a ser una realidad para ellos? Como tú también me indicas, me dices que no tengo muy bien definido lo que queremos. Obviamente ese es el primer problema y no es un caso aislado. Muchísimas personas tienen este hándicap también. De hecho, suele ser una de las preguntas que en los cursos de organización y planificación de empresas suelo preguntar. En primer lugar, ¿cuántas personas tienen sus objetivos definidos por escritos con un plan de acción? Y muy poquitas personas, muy pocas, suelen levantar la mano afirmando que lo hacen, ¿no? Entonces, este punto es muy importante. En primer lugar, definir lo que queremos. Y aunque esté bien definido, Consuelo, por un lado, es el sueño, el objetivo, el deseo, el anhelo, llámalo como quieras. Y esto suele estar bien definido, en la mayoría de casos. Pero no es suficiente con ello, porque si empezamos a trabajar y empiezan a haber obstáculos o piedras en el camino, que en la mayoría de los casos sin duda los habrá, si no tienes muy claro por qué estás persiguiendo ese objetivo, ese sueño, ese anhelo,
aquello que te motiva, es muy fácil abandonar. ¿Por qué? Porque las dificultades pesan más que el beneficio, cuando el beneficio no lo tienes claro. Yo suelo recomendar que hagas una lista, que pongas todos los aspectos que quieras conseguir en tu vida. De hecho, hay un post en mi blog en el cual hablo de ello con detalle, le llamo el taller de sueños, que consiste en hacer una relación de todos los aspectos que quieres ver manifestados en tu vida, todas las experiencias que deseas vivir, y por otro lado, anotar por qué deseas vivirlas. ¿Qué satisfacción personal, familiar, espiritual, material, económica, lo que sea, te va a aportar? ¿Qué vas a ganar con ello? ¿Cómo te vas a sentir? Porque todo esto te va a dar el refuerzo de saber en todo momento por qué estás luchando por tus objetivos. De este modo, las resistencias, los obstáculos, las piedras del camino que puedan existir y que sin duda existirán, las vas a ver reducidas, porque vas a estar con una perspectiva muchísimo más elevada. Pero si únicamente te estás enfocando, que es lo que suele pasar con las personas, en el objetivo a largo plazo, pero estoy de lleno, focalizado, fijando mi atención en las trabas, en las barreras que estoy encontrando en el día de hoy, cada vez será más sencillo que pierda mi motivación, porque no tengo bien claro hacia dónde me estoy enfocando. Estoy más centrado en el día a día de superar problemas, de superar barreras, que en la motivación, en la ilusión del logro, del reto que quiero conseguir. Tu deseo tiene que ser ardiente, tienes que tener un deseo firme por conseguir aquello. Y hacer estas pautas de detallarte por qué te motiva eso, qué beneficios te va a aportar, cómo te vas a sentir y vivirlo, te va a dar la energía, el combustible para poder persistir y no caer en la desmotivación que, como bien me dices, caen la mayoría de las personas al cabo del tiempo e incluso acaban frustrándose por no conseguir sus logros. Vamos un momentito a consejos, amigos, y seguimos con las preguntas. ¿Conoces los beneficios de la aloe vera? Una planta milenaria de grandes propiedades para tu salud. En Natural Aloe Vera lo sabemos bien porque llevamos años ayudando a las personas a través de esta maravilla de la naturaleza. Llámanos a 931-287-100 o visítanos en naturalaloevera.es. Si deseas formar parte de nuestro grupo, también puedes ser uno de nuestros distribuidores en todo el mundo. naturalaloevera.es. Porque no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión, en SRN Design nos encargamos de que tu negocio cause la mejor impresión dentro y fuera de la red. Diseño, creatividad e impresión de folletos, tarjetas, blogs y páginas web con la máxima calidad y a precios low cost. Llámanos al 668-810-808 o visita nuestra web srndesign.es y te ayudaremos a crear la mejor impresión. Asesor de seguros Enrique Olmedillo. Los mejores precios del sector y el mejor servicio. Con una experiencia de más de 20 años en el mercado. Antes de renovar tu seguro, consúltanos o pídenos información para proteger tu hogar, negocio, vehículo. También disponemos de toda la gama de seguros personales, baja laboral, accidentes o vida. Asesor de seguros Enrique Olmedillo. Estamos en calle Fonería 34 Primero Tercera en Barcelona. Teléfono 932 968 322. 932 968 322. ¿Te gustaría conocer tu historia familiar? En abuelin.com nos encargamos de buscar quiénes eran tus antepasados, sus nombres, dónde nacieron, a qué se dedicaban y los representamos en un precioso cuadro. El árbol genealógico es un regalo personalizado, original y para siempre. Visita nuestra web abuelin.com o llámanos al 933 339 734. ¿Te imaginas una compañía que englobara 3 negocios tan potentes como el sector inmobiliario, el vacacional y la venta directa? Pues deja de imaginar, porque Real Home Today lo hace realidad. Conócenos y descubre cómo puedes lograr importantes incentivos por recomendar nuestros productos y servicios, dinero, viajes e incluso tu propia vivienda. Real Home Today, tu hogar al alcance de tu mano. Visítanos en realhometoday.com. En Quietamente ofrecemos terapias naturales y cursos de Ayurveda, lectura corporal, meditación. Si quieres salud y bienestar, puedes conseguirlo si sabes cómo. Para tus consultas en Barcelona o Vic, llámanos al 938-891-661, 938-891-661 o visita quietamen.com. ¿Quieres disfrutar de la presencia de Alex Arroyo en tus conferencias, reuniones o eventos?
Liderazgo, formación y motivación para profesionales, empresas y organizaciones. Alex Arroyo. Alex Arroyo inspira a las personas al cambio a través de herramientas prácticas, poderosas y transformadoras. Visita alexarroyo.net o la web del programa, lasleyesdelexito.com. Nos queda poco tiempo. Amigos, voy a tratar de dar respuesta a una pregunta de las más cortitas para responder. Julio Manrique desde Barcelona me dice: me ha sorprendido ver en tus artículos que dedicas un mínimo de 2 horas diarias a tu propio desarrollo personal. ¿Qué métodos sigues? Gracias y enhorabuena por el programa. Gracias a ti, Julio, por seguirnos. De forma muy rápida, te voy a decir, yo dedico un mínimo de 2 horas y es algo que recomiendo a todas las personas. Muchísimas personas me dicen, es que yo llego tan cansado a casa que no tengo tiempo de formarme o de seguir aprendiendo, de seguir desarrollándome. Esto, en la mayoría de ocasiones, amigos, no es cierto. Todo está en las prioridades que tú tengas en tu vida, tu escala de valores. Hay muchísimas personas que me dicen que no tienen tiempo porque llegan cansados a casa y luego se plantan 4 horas delante de la televisión. O sea, tiempo para la mayoría de personas hay. Otra cosa es que tú decidas qué hacer con ese tiempo. Yo personalmente lo que suelo hacer siempre, aparte de las prácticas que ya sabéis, de ejercicio diario, de meditación y demás, es trabajar en ámbitos de desarrollo personal a través de la adquisición de nuevos conocimientos. Siempre en áreas en las cuales yo tengo que seguir formándome y procuro vincularme a personas que en áreas específicas pues tengan muchísimo mayor conocimiento que yo, obviamente, y de personas que tengan una experiencia práctica, vivencial, porque siempre sabéis que soy un enamorado de la practicidad. La teoría está muy bien, pero si te puedes vincular a personas que hayan puesto en práctica de una forma efectiva y exitosa aquello que están pregonando, aquello que están predicando, muchísimo mejor. Es lo que yo aplico en mi vida y suelo también vincularme a personas cuando yo también estoy en el área formativa como alumno para seguir creciendo, con personas obviamente que sí que tengan este bagaje vivencial que a fin de cuentas es lo que cuenta, ¿no? Entonces, personalmente, a través de libros, de cursos y demás sistemas. Todo lo que te aporte conocimiento, Julio, es válido para tu desarrollo personal. Y ahí si trabajas, ya no te digo que hagas las 2 horas que dedico yo, pero media horita, 1 horita al día, te va a suponer un desarrollo personal tremendo porque vas a adquirir nuevos conocimientos que después vas a poder aplicar en tu vida. No me quiero despedir, amigos, sin recordaros, que muchas veces me olvido y sois vosotros los que me lo recordáis. Tengo un próximo taller el día 8 de noviembre, ¿no? Sé que pocas veces lo comento porque lo olvido, pero el día 8 de noviembre en Navàs, provincia de Barcelona, voy a impartir un taller titulado Cambia tu mente, cambia tu vida, basado en conceptos mentales y emocionales para poder transformar nuestras vidas. Todas las personas que queráis cambiar hábitos, patrones mentales y emocionales, estáis invitados. Para la reserva de plazas podéis llamar a Mercè al teléfono 652-897-786, 652-897-786 o a Eugeni al 698-638-256, 698-638-256. Me despido de todos vosotros hasta el próximo jueves, como siempre en Radio Canal Barcelona, y agradecer la presencia de Ángel Sala. Sin él este programa no sería posible en la parte técnica. Soy Alex Arroyo y este ha sido tu programa sobre desarrollo personal y profesional.